I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow.
¿Por dónde se encuentra Miguel? Miguel Reina, prende la vela, dásela porque va a ser la comunión. Dale, allí está, írala, préndela allí. Ahorita. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos. La paz es un momento pues importante en el caminar de sus hijos. Hoy vienen a la iglesia a recibir la bendición de Dios. ¿Quiere entregarla? ¿Quién habla de los dos? ¿Quién habla primero? Pues sí, pide paciencia, que me se entregara voy a no poner ya pues para mamá te me escago ya pues te cuidado huele que me como entregarse pues de ta me está mate te mandaron pues te chique también te notas que no pues sama ahora ama yo pues ama musiwa ya y para mamá te me escago ya. ¿Ya? Bueno, ¿quién recibe? ¿Quién habla primero de ustedes? ¿No? Bueno, tú que dile alguna palabrita, te recibo con gusto, con coraje o cómo. Dile. Allí párate. Ahí nomás, dile. ¿Qué más? ¿Ya? Ahora. ¿Sí? ¿Es todo? Para darle las gracias a los señores. Pues esperemos que se cumpla lo que ustedes han dicho y échale todas las ganas, muchachos. Por el lado de este lado, ubícate. Bueno, yo en nombre de nuestra iglesia les doy la bienvenida, bachaditos. Igual la Nica. Ofrécelas y dáselas al muchacho las flores. Buenas tardes a todos, pónganse de pie, vamos a acompañar a Ede Simón Díaz, Diana Blanca Lorenzo Chino, unirán sus vidas por este rito sagrado del matrimonio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Decimos todos a Diosito: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, de Simón Díaz, Diana Blanca, Lorenzo Chino, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Pues bienvenido, Eddie, bienvenida Diana Blanca. Es un día muy bonito, especial, planeado, pensadito, que este día 22 de diciembre, delante de Dios, van a externar que se aman, que se quieren y que van a luchar día a día y que van a estar en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, y echarle todos los kilos todos los días. Hemos escuchado esta lectura primera que se proclamó, es el capítulo 8 de un libro que se llama Tobías. Allí también hay una boda, nos narra una boda, y el novio es Tobías, se llama Tobías. La futura esposa se llama Sara, y hemos escuchado cómo Tobías está preocupado por recibir la bendición de Dios, y eso es lo que vienen a pedir ustedes ahora, la bendición de Dios. Y por eso hemos escuchado, dice, Tobías le dijo a la futura esposa, Sara: levántate, vamos a la iglesia, vamos a pedir a Dios su bendición, lo que tú estás haciendo ahora, Edith y Diana Blanca, pedir la bendición de Dios, que tenga, dice, piedad de nosotros, que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude y sobre todo, dice, que nos proteja. Interesante las palabras que dice Tobías. Y por eso narra, Sara se levantó, Tobías, y fueron a la iglesia y elevaron una oración diciendo: Dios de nuestros padres, bendito sea tu nombre, que te bendigan los cielos, que te bendigan todas las criaturas. Si yo tomo a esta hija tuya por esposa, dice, no es solamente por un momento, sino para toda la vida. Por eso dice, los dos, y que no me mueva una pasión, eso dijo Tobías, sino yo me caso por un fin honesto, ¿sí? Y por eso Tobías le dijo: compadécete, Señor, de ella, compadécete, Señor, de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez.
Ese es el reto, el propósito. Edith y Diana Blanca, la felicidad, la alegría. Platiquen. El matrimonio de por sí es difícil. Todos nosotros sabemos que hay enojos, hay reproches, a veces hay pleitos medios pesados, pero siempre siéntense a platicar. Platicando, solucionando el problema y desde luego la ayuda de Dios, como hemos escuchado ahora en el Evangelio, el capítulo 2 de San Juan. Cómo Jesús ayuda, cómo Jesús está cerca de sus amigos, cómo Jesús consagra y bendice un vino sabroso, exquisito, dice, que al novio lo felicitaron, porque todo el mundo dice, sirve primero el vino mejor, y cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino malito. Aquí dice corriente. Y le dijeron al novio, tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora. Eso quiere decir la gracia, el acompañamiento, el invitar a Dios, el estar cerca de Dios. Y todos nosotros sabemos que uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia dice, participa en la misa todos los domingos. Yo te invito y que no te olvides de Dios. Todos los domingos, darle gracias a Dios por el trabajo del lunes, del martes, del miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo. Gracias Dios por la vida. Gracias Diosito porque tengo salud. Gracias Diosito porque trabajé una semana y estoy aquí dándole gracias a Dios por la mañana, a mediodía o al caer de la tarde. Que Dios los bendiga pues, Edith, Diana Blanca. No te olvides también, Edith, que hoy vas a recibir por primera vez a Jesús en tu vida, en tu corazón. Esos rezos que con mucho esfuerzo te los aprendiste, no los olvides. Repasa el credo, repasa los mandamientos, repasa los 10 mandamientos, repasa los sacramentos, repasa el credo, repasa el Ave María, el acto de contrición, repasa la salve, los rezos que tú te aprendiste, que no se te vayan a olvidar nunca en la vida, porque así también nosotros nos acercamos a Dios. Échale todas las ganas del mundo. Aquí va tu boleta de comunión y aquí va tu boleta de matrimonio. Que Dios te bendiga. Vamos a proceder al rito sagrado propio del matrimonio. Solamente Edith, Diana, de pie. Edith, Simón, Diana Blanca, Lorenzo, ante esta comunidad cristiana que representa a la iglesia, están sus amigos, están sus invitados, está su familia, papás de cada uno de ustedes. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí. Bueno, ¿están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda, así como quien saluda, buenas tardes. Ándale así. Y expresen su consentimiento delante de Dios y de sus amigos, la iglesia. Yo, Edith Simón Díaz, te acepto a ti, Diana Blanca Lorenzo Chino, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. No la suelte porque se va. Yo, Diana Blanca Lorenzo Chino, te acepto a ti, Edith Simón Díaz, como mi esposo.
Prometo serte fiel en las penas, en las alegrías, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Así, deténla. Vamos a bendecir tus anillos, tus arras, el lazo, la palabra de Dios, los cirios, las arras. El Señor bendiga los anillos, las arras, el lazo, la palabra de Dios, los cirios que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dale el anillo de ella a él. Aquí. Júrale, porque ya me cansé, te la estoy deteniendo. Dile su nombre. Diana Blanca Lorenzo Chino. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre. Eddie Simón Díaz, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, mira. Abajo. Dile su nombre. Dile su nombre. Diana Blanca Lorenzo Chino. Recibe también. Recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Eddie Simón Díaz, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Dale la Biblia. A él, dale su ramo. Dale su velita, dásela a tu ahijada. Paraditos todos. Aplauso para estos jóvenes. Joven matrimonio, marido y mujer, para siempre. Vamos a decirle cantando, Diosito, te rogamos, óyenos. Para que Eddie Simón Díaz, Diana Blanca Lorenzo Chino, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad, constantes en el amor. Roguemos al Señor para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Pedimos también por sus padrinos de velación, padrinos de comunión, Miguel Reina, Jennifer Claudio Ramírez. Oremos. Por los papás de Eddie Simón Díaz, papás de Diana Blanca Lorenzo Chino. Oremos. Por los amigos e invitados que hoy comparten este enlace matrimonial de sus conocidos, de su familia. Oremos.
Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos nuevos esposos. Aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles, los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. De rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de Edith, Simón, Diana Blanca, Lorenzo, que hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Pedimos también por los padrinos de su comunión, de Edith Simón Díaz, padrinos de velación, Miguel Reina, Jennifer, Claudio Ramírez. Así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Toma la velita, pon la Biblia en el reclinatorio, pon tu ramo allí también. Agárrale su mano a la muchacha. Agarrarle su mano. Ahora con esa mano, así, con la otra mano, padrino. Eso. Cantamos así. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Esa vela, esa luz que tienen en sus manos significa que Dios va a iluminar su camino de marido y mujer. Este camino que hoy emprenden en este momento no van a ir en la oscuridad, sino siempre iluminados con la presencia de Dios, y es la fe que nos invita a luchar, a luchar, a luchar todos los días. Velita, velita. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesús los guarde para la vida eterna.
Paraditos todos, de rodillas ustedes. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Edith Simón Díaz, Diana Blanca Lorenzo Chino, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Solo decimos hablando. Amén. Que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Amén. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe. Nos persignamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Apaga las velas. Quítenles el lazo. Pónganse de pie. Aplauso fuerte para la pareja. Aplauso. Buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar. Qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar. Qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Right now it's all falling apart. Right now you don't know where to start. Right now the walls are caving in. Right now you don't know where to begin. Right now you're searching high and low. And right now you don't know where to go. Right now you hear the thunder roar. Right now it feels like you lost the war. Call on me, I'll hold you when you cry. Call on me, I'll get you through to the other side. Call on me, I'll help you ease your pain. And if you only knew that I'm right here for you, call on me. Right now you're fading to the dark.
spark. Right now you struggle